para ofrecer al hombre un antagonista, Dios contra el diablo. Pero era absolutamente un teatro. Cuando actuaban los dos, An era Yahvé y Enlil era Satanás. Es un poco como el clásico cuento de poli bueno, poli malo. Esto se ve especialmente en el libro de Job, que al pobre le hacen varias judiadas, y nunca mejor dicho. Yahvé y Satanás juegan con él hasta llegar a martirizarlo. ¿Para qué? Pues lógicamente porque el sufrimiento para ellos es algo que, si para nosotros es terrible, para ellos es un buffet. Estos seres se alimentan, se regocijan con el dolor, porque el dolor ellos lo conciben, lo perciben y lo sienten como una materia sutil de la que pueden llegar a asimilar su energía. Eso les alimenta. Entonces, claro, ese cóctel del dolor es algo que les encanta. El papel de Enki en todo este entramado fue que An y Enlil no lo podían matar, no podían asesinarlo, porque sabía demasiado y siempre podían recurrir a chantajearle para que, con sus conocimientos genéticos, les fuese sirviendo. Enki se rebeló contra toda esta situación en el momento en que su facción se hizo fuerte. Cuando An creó a los Anunnaki, Enki creó, a su vez, a otra raza reptil aparte, con ligeras diferencias. Con ligeras diferencias de lo que serían los Anunnaki que conocemos. Y esta otra remesa de seres serían los Nungal. Los Nungal serían una raza principesca inicialmente creada para aparearse con las hembras sacerdotisas Usungal. Estos Nungal eran, como he dicho antes, totalmente diferentes de los Anunnaki convencionales, diseñados como una raza guerrera. Los Anunnaki eran belicistas, impulsivos, agresivos, tercos y especialmente perezosos. Los Nungal eran igualmente agresivos, pero tenían sentimientos, conciencia, sentido común. ¿Por qué? Pues porque Enki les había adosado genes Cadistu. Los Cadistu es lo que se englobaría una serie de familias estelares que procederían de un lugar del universo en donde estarían más próximos a la fuente universal. Es como que estos seres, estos Cadistu, tendrían un ADN como más próximo a la luz, a la perfección, a la evolución y al amor. Los Nungal eran pues unos reptiles dotados de empatía. O sea, ahí se consiguió el milagro de fusionar el gen reptil de la conquista, de la territorialidad, mezclado con el amor más puro del universo, del cual también era portador Enki. Estos Nungal eran los Igigi, los vigilantes, the Watchers, los ángeles caídos. ¿Y por qué les llamaban observadores? Pues porque su misión era esa, era observar a los humanos, cómo fornicaban, qué hacían, qué comían. Los Nungal estaban asignados a esa tarea de controlarlos. Pero ¿qué es lo que pasó con el tiempo? Tanto observar, ¿qué se puede esperar? Como dijo Krishnamurti, no hay diferencia entre el observador y el observado. Exactamente, los vigilantes empatizaron con los hombres, les comprendieron, entendieron sus necesidades y se enamoraron de ellos. Los admiraban, porque aprendían cosas, daban muestras de arte y de talento. Y estos Nungal querían juntarse con las mujeres, sentían atracción física hacia ellas. Pero además querían tener hijos con ellas, querían tener descendencia. Los Nungal, como he dicho antes, eran estos ángeles caídos que fueron castigados por esta acción. Y no solo les transmitieron conocimientos a sus esposas, sino que además querían ayudar, proteger a la raza humana de Enlil, porque sabían cuál sería el destino que correrían en manos de ese monstruo.
porque no hay otro calificativo para este ser. Estos nunca conocían los planes y decidieron actuar. ¿Y cómo se lo ha pagado la historia con la religión? Demonizándolos. Claro, lógicamente, como se rebelan contra Yahvé en Lil, a partir de entonces serán llamados los demonios, los malos. Los buenos siempre son representados, pues, Rafael, Gabriel, Uriel, con una serie de espadas ahí alzadas en señal de justicia, luminosos, con unos ropajes ahí como unos seres, bueno, divinos, ¿no? Y en cambio los ángeles caídos siempre los pintan como una especie de demonios despojados de esos ropajes, hechos un asco, con cuernos, con escamas. Bueno, siempre, pues eso, un movimiento de marketing tremendo, pero hecho hace miles de años, para desacreditar a estas entidades. A través de todos estos años, yo básicamente he podido identificar 4 facciones de razas reptil, pero desde luego que ha habido muchísimas más, que no son reptiles. Podríamos hablar de estos seres que también últimamente en los últimos años están cobrando mucha importancia, porque cada vez hay más gente que los ha visto, y me refiero a los humanoides de tipo felino. Seres muy altos, de más de 4 metros de altura, con rasgos como de león, con unas grandes melenas. Estos ya hace muchos años que han aparecido estos seres en casos de abducción, pero ahora también hay muchas personas que, como ya muchos de ustedes saben, se presentan también en la alcoba, en la habitación, lo que es el fenómeno de los visitantes de dormitorio. Sin embargo, sin salirnos del marco de las razas reptilianas, pues podríamos decir que hay 4 facciones fundamentales en la Tierra actualmente que siguen, digamos, en lucha entre sí. O sea que no están para nada compinchados, cada uno va por su lado, y unos lo que buscan es manipular al ser humano y otros liberarlo. Aquí lo injusto es que de aquí todo el mundo se piense que los reptiles son todos malos. Esto es algo muy injusto, porque es como decir que todos los hombres somos, pues yo qué sé, unos machistas que todos los hombres pegamos a las mujeres. Eso es una locura, ¿no? Pues eso es lo mismo, es decir, no, sí, los reptilianos, todos malos, ¿no? Y la gente se radicaliza en estas ideas y no sale de ahí. En primer lugar, podríamos hablar de los Kingu, que sería una raza de draconianos albinos, es decir, ahí no podríamos hacer otra distinción más que esa, que son albinos, y que supuestamente serían, creo que el término Kingu significa gobernantes sobre las regiones, y estos serían los que habrían creado a los Usungal. O sea, que acabaron siendo, digamos, eternos rivales, ¿no? Estos Usungal, que significa magníficos dragones, y el cual An era conocido como el 7º de los Usungal, crearon a los Anunnaki. Crearon a los Anunnaki como una raza de guerreros. Y aquí se bifurcaría una 4ª variante creada por Enki, que serían estos Nungal. Algunos de estos Anunnaki también podrían haberse, por supuesto, aliado con Enki, junto con los Nungal, para bien de la humanidad. Pero, desde luego, los Usungal no podemos considerarlos para nada, al menos hasta que yo tenga más información, no podemos considerar que esta raza constituya ningún tipo de ayuda hacia el hombre, sino todo lo contrario. Se cree, a través de diferentes pautas de comportamiento, formas de ser de estas razas, que los Kingu estarían detrás de toda la élite de poder de Rusia y de los países del este. Por ejemplo, incluso parece que estarían relacionados con Alemania también, con las fuerzas armadas de estos países. Porque incluso si observamos a lo largo de la historia la forma en la que el modus operandi, por ejemplo, de los rusos, de los políticos rusos y de los altos mandos militares, es una nación que dista mucho de ese carácter provocador que tienen, por ejemplo, los americanos, que se meten en todos los fregados.
esa necesidad de invadir, esa necesidad de autoatentarse a sí pispos para, por supuesto, justificar una invasión en otro país, ¿no? Entonces, estos Kingus son como, por su modus operandi, podríamos decir que son como más serenos, más tranquilos, incluso son descritos por algunos contactados como seres capaces de pasarse miles de años en silencio esperando a que los conflictos se vayan enfriando poco a poco, para evitar la confrontación directa. Eso no los convierte en cobardes, simplemente no les gusta la guerra. Y los Usungal es todo lo contrario, el típico perfil de lo que podríamos decir que es Norteamérica, ¿no? Primero disparo y luego pregunto. Entonces, hay una forma de ser completamente diferente entre estas especies de lagartos. Y, por supuesto que los Usungal se cree, diferentes contactados e incluso especialistas en exopolítica, de que precisamente controlan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el Reino Unido. Aquí lo que no sabemos es exactamente dónde se encuentran o en qué dimensión o en qué frecuencia se encuentran estos Anunnaki y parte de estos Nungal que sí estarían dispuestos a ayudar a la humanidad. Pero desde luego que yo estoy convencido a través de... A ver, ¿cómo os lo cuento? Tema psicofonías es un tema bastante incómodo de hablar, pero simplemente puedo decir que hay una parte de la investigación que estaba en blanco, que estaba en un carril, vamos a decir, estancado, y he conseguido pues, dinamizar y acceder a nueva información gracias a las psicofonías, ¿no? Y digo eso porque hablamos de voces que hacen su incursión dando nombres de dioses sumerios, porque no sé si ustedes lo saben, pero no son solamente los 20 y pico conocidos, hay muchos más, dioses menores. Y yo me he encontrado con una serie de voces grabadas que te dan nombres muy concretos, los buscas y solamente los encuentras en los textos sumerios originales. O sea que es imposible que sea quien sea la inteligencia que emite estas voces pueda saber así como así todas estas cosas, ¿no? Y estas voces, preguntando precisamente por el futuro de la humanidad, pues es muy curioso porque tenemos registradas, pues a estas alturas podríamos estar hablando de más de 15.000 grabaciones de voces. Entonces, en un año más o menos, septiembre de 2015, empezamos con yo y un grupo de personas a obtener estas grabaciones y podemos decir que en un año el promedio de estudio, de descifrar todo esto, es de 4 horas diarias durante todo un año. O sea que ha sido un trabajo muy intenso, que nos ha quitado mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y lo más destacable de todo es que precisamente nos dicen que esta fuerza de Enki está más viva que nunca. Que estos seres existieron y siguen existiendo, la mayor parte de ellos desencarnados. O sea, estamos hablando de que la mayoría de ellos ya murieron, a saber cuánto tiempo hace ya, pero que se encuentran en otros planos. Y algunos de ellos siguen manipulando al ser humano con la complicidad de algunos dirigentes de la Tierra. Que hay muchos niveles de realidad y que no todo es el mundo astral como si fuese un solo sitio, no. Ellos hablan de muchos planos, incluso mundos dentro de mundos, es decir, una especie de espacios habitables dentro de cada dimensión que separa una de otra. Por lo que he podido deducir, esto sigue, tanto en la manipulación como ese otro lado más luminoso. Y una de las últimas, vamos a decir, informaciones que hemos recibido a través de estas grabaciones es que dicen
que algunos de estos seres van a regresar, los que están, por supuesto, encarnados en físico, pero que Enki está desencarnado y que parece que la humanidad, en un momento dado que pueda llegar a un punto insostenible en su evolución, empujado por estas fuerzas elitistas, empujado hacia el precipicio, podemos hablar de una guerra, podemos hablar de un nuevo orden mundial que nos ponga ya, digamos, las cadenas, definitivamente, se va a tomar una decisión y se va a actuar. No sé exactamente cómo sería esto y lo dejo a la libre interpretación de cada uno. Yo solamente puedo decir que científicamente ahí tenemos registradas unas voces, que hay un montón de gente que puede acudir a este punto donde lo hacemos y los resultados están ahí y la información está ahí. Entonces, para mí ha sido muy grato que después de casi, bueno, dentro de poquito, pues ya va a hacer casi 30 años que me dedico a investigar y uno siempre llega a un momento en que dice, bueno, yo he llegado ya al techo, ya no puedo más. Pues la verdad es que me siento muy satisfecho con la vida, vamos a decir, o con Dios, o por ahí, si existe, de que realmente haya podido proseguir con todo eso, teniendo acceso a nueva información y que yo pueda, a todos ustedes, aportarle mi pequeño granito de arena. Y bueno, y podríamos seguir y seguir, pero creo que ya el tiempo se ha consumido y sería una historia muchísimo más larga para detallarla. Muchas gracias.